Bienvenidos a este espacio, su espacio Construyendo Salud y Bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbert y sí, aunque soy psicóloga, también soy ansiosa. Y si tú quieres controlar la ansiedad, te sientes harto o harta de quizás sentir esta emoción todo el tiempo, no te gusta sentir la ansiedad en el cuerpo y quieres dejar de sentirla, bueno, pues este video es para ti. Y pues justo la intención es que este episodio llegue a aquellas personas que son obsesivas, a las personas que son adictas a las preocupaciones, aquellos que nos encanta vivir en el futuro y nos da tanta ansiedad lo que pueda pasar, que nos adelantamos para prevenirnos a eso que creemos va a suceder para estar en la cautela. Y nos ponemos muy nerviosos al pensar en ello, que hasta nos sudan las manos, los pies y lo que no. Nos cuesta trabajo de repente tomar una decisión. Sabemos que tener en la cabezota un pensamiento que ronda, que es la loca de la casa, ni siquiera a la hora de ir a dormir nos permite descansar. Y nos caemos tan gordos de andar adelantándonos y de estar usando de más la mente que agota. Ya estamos cansados de la dichosa ansiedad. Y sí, es así como tomamos este texto como referencia de nuestra guía para ansiosos, escrito por el doctor Carlos Giovanni Varela Vega, del libro Cómo recuperar tus emociones, órganos y sabores. Así que si tú crees y te identificas que estás en esta situación, pues vamos a ver cómo controlar la ansiedad fácil y rápido, garantizado. Pero para ello vamos a poder identificar 3 puntos esenciales. Lo primero es encontrar la forma de vivir en situaciones cotidianas en donde aparece la ansiedad, los efectos que tiene esta emoción en nuestro cuerpo y posteriormente conocer los métodos infalibles que se te compartirán en este episodio para hacer que la ansiedad, la preocupación, toda esa obsesión que tienes y que domina tu vida, se termine de una vez por todas. Entonces, vamos a entender cómo es esto de la ansiedad, pero desde otra perspectiva. Porque quizá lo has escuchado, te lo han dicho en terapia, a lo mejor has investigado acerca de ello, pero yo te quiero compartir desde la medicina tradicional china qué es la ansiedad y cómo aprender a incluirla en nuestra vida. Porque debemos entender que es una emoción más que debemos aprender a incluir en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Porque todos los humanos hemos llegado a sentir ansiedad. Y entonces esto podemos aprender a integrarlo como una emoción que tiene un lugar y un sentido en nuestra vida, porque nos puede ayudar en ocasiones a resolver. Nos permite ese movimiento para abrir posibilidades ante una situación de peligro o encontrar opciones. Entonces, si lo vemos así, el anticiparnos no está del todo mal. Cuando sabemos direccionar eso a resolver alguna circunstancia en nuestro cuerpo. La inquietud es aquello que me permite moverme para resolver. Y es, la verdad, muy sorprendente porque quizás nos hace utilizar recursos o accionar desde ese otro lugar que, por el lado contrario, en la calma no vamos a encontrar. Una vez que ya se hizo, se resolvió, la ansiedad se diluye y seguimos adelante. Aquí el conflicto como tal aparece cuando eso que sentimos lo hacemos nuestro día a día y es algo que se convierte en un estilo de vida, en una emoción que nos domina y que se anida en nuestro cuerpo.
porque domina la vida de muchas personas. Por ejemplo, cuando yo voy a la Ciudad de México o simplemente salgo ya a la avenida y me encuentro con el tránsito, con las personas, se puede sentir la ansiedad que vive en el 80% de la población. Y que todas estas personas que se van dirigiendo a su destino, pareciera que siempre tienen el tiempo encima, porque se nos enseñó que el tiempo es oro y que ningún segundo vale la pena que se desperdicie, porque siempre se nos hace tarde. ¿Pero tarde para qué? Para todo. Y en broma, de repente platicando, yo digo, hasta para morirnos, pareciera que se nos hace tarde. Y es que entre más rápido vayas, mejor estás compitiendo. Como veo que de repente se pelean los autos para ver quién va a ir primero, y de repente andan de abusivos con otros con tal de llegar antes. Lo curioso es que al final se quedan atrás. Pero eso no solamente pasa en el tránsito, sino también lo podemos encontrar en un primer lugar, que es la escuela, en donde se miden nuestras capacidades por ser los mejores y destacar. Se lo dice a alguien que en su momento pues se vio presionada por ello. Entiendo que mis papás lo hacían desde este lugar porque así pareciera que es, en donde la competencia es parte de, y tenemos que aprender a ser competitivos y demostrar nuestras habilidades para destacar, recibir un diploma, una buena calificación. Sin embargo, la situación cambia cuando eso, pues, vemos que no lo es todo. El competir, sacar buenas notas en el mundo real, pues, como tal no lo es todo y necesario. Y en vez de eso, pues, nos damos como esta idea de que todo el tiempo tenemos que vivir bajo esa presión, que ya de por sí la familia o la escuela nos hace sentir. Sin embargo, pues esto a la larga cobra factura. En mi caso, en la secundaria, pues me dio una gastritis a mis 13 años. Y ya cuando sales al mundo, te conviertes en un adulto. Pero ahí la competitividad no acaba. Compites con la familia, con los amigos, en el trabajo, con tal de cumplir con el deber ser, impuesto pues también por la cultura o la sociedad, con tal de que te vaya bien, pero eso sí, no mejor que el otro. De ahí generamos estereotipos o formas de vivir que creemos que son las adecuadas, pero que no son nada sanas, pues en esta inmediatez buscamos que todo aquel proyecto que planeamos en nuestra cabeza se haga de la noche a la mañana como magia. ¿Y cuál es la meta? Nada más y nada menos que el reconocimiento, el que nos aplaudan, el tener un lugar, ser nombrado y no descalificado o criticado por los demás. Entonces, si lo vemos así, ¿qué ingredientes tenemos para la dichosa ansiedad? Bueno, pues tenemos el vivir con prisa, vivir en la comparación, vivir compitiendo y vivir siendo alguien que no eres, con tal de pretender. Y el ponernos en ese tipo de situaciones nos hace sentir riesgo, nos hace movernos, pero eso hará que a la larga el cuerpo responda desde la enfermedad, como movimiento a eso que vamos cultivando día con día. Y entonces, yo sé que ya te estoy poniendo a pensar, ¿vale? Yo sé que el pensar se nos da de repente muy, muy bien, pero entonces aquí la cuestión sería que de por sí a veces entendemos que pensar es algo que hacemos todo el tiempo. ¿No te cansas de hacerlo? Es que, si se dan cuenta, lo racional se elogia, se pone en lo alto. Ser una persona pensante, porque es lo necesario para resolver, primero se piensa y luego se siente. Y de eso se trata. Como si la cabeza que realmente está llena de porquería fuera capaz de ser más inteligente que nuestra intuición, que es clara y concisa.
Además, de repente, la mente nos hace dudar, porque hay que poner todo en tela de juicio, no hay que confiar ni siquiera en nuestra propia intuición. Y de ese sexto sentido, todavía más, porque eso no existe. Aquello que no podemos ver con los ojos, no lo podemos juzgar o no lo podemos creer. Pero lo que no nos damos cuenta es que la mirada puede estar sucia incluso de otras emociones. Nos preocupamos tanto por estar dándole vueltas a todo lo que vamos pensando, ideando. Nos pasamos bastante tiempo usando la de acá y estando acá arriba, que de repente se nos olvida que existen otros órganos hasta que nos llegamos a enfermar y comenzamos a mirarlos. Entonces, de repente, con toda esta preocupación, con toda esta ansiedad, esta prisa, estar compitiendo, ya me dio antojo de algo dulce. Y es que el sabor dulce es de la ansiedad. Para estar en movimiento cuando andamos aletargados, porque es cansado. Es cansado el trayecto, la parada temprano, el trabajo que requiere un desgaste mental y no le sumamos las preocupaciones de los problemas que podemos estar cargando. Y todo esto se busca compensar con carbohidratos que se transforman en un calorcito interno que pareciera que es energía para el movimiento, pero esto después se convierte en glucosa, que es de lo más consumido en la actualidad, que te permite, sí, en algún punto, claro, que el seguirte moviendo, aunque estés estancado, en estar tanto tiempo en la cabeza, que el estar allá no te hace más que construir castillos en el cielo, y eso que dices querer hacer, terminas por nunca hacerlo. Esto tiene un efecto en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? No vamos a negar que hay movimiento. De que hay movimiento, y todo se eleva. Los índices de estrés, la secreción de ácido láctico, aumenta la adrenalina, la tensión muscular, pero también hay contracción del sistema digestivo. Rebasa todas las capacidades que tiene el cuerpo para procesar, porque no hay un lugar para la calma. Entonces, la loca otra vez aparece y empieza a preguntar y a hacer escenarios en el futuro para darle entrada a la preocupación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Siempre direccionándonos hacia ese futuro, pensando en el mañana, cuando no nos damos cuenta que realmente el único momento que tenemos para hacer las cosas es el ahora y para accionar desde aquí. Si se hace, pues se puede hacer con rapidez, con esa inmediatez y claro, con esa ansiedad que no puede faltar. Lo que sea necesario. Incluso a veces permitimos el descuido y el abandono de ser así, con tal de cumplir con el objetivo que se me impone. Hacerlo con prisa para no fallar, a la mera hora como muchos decimos, pero al tiempo uno se vuelve adicto a la adrenalina y lo dejaré hasta el final. Y entonces eso se deriva en una colitis, una alteración de la presión arterial y el autosabotaje aparece. Y uno comienza a pensar, es que no soy capaz, nada me sale bien, porque cuando se hace y se hace desde ese lugar, no se hace con inteligencia y las cosas no salen como uno espera. La angustia es el resultado de la preocupación y de la prisa, que son hermanas que van siempre juntas y de la mano, por el tener una vida con esa cotidianidad, que cuando de repente estamos ya por fin en un estado de calma, llegaron las vacaciones, hay ese momento de tranquilidad, sucede que el cuerpo no aguanta porque no está acostumbrado y se enferma, o la cabeza busca por dónde fugarse. La urgencia, el ya, hace cabida y la hipertensión va muy bien. Se carga con un exceso de presión en cualquier área de la vida, con la familia, la pareja, el trabajo,
y hay esa aprensión o control, menos en la digestión, porque aparece esta migraña de tanto pensar y al momento de intentar querer soltar, nos lleva a retener líquidos, porque cuesta trabajo hacerlo. Cuesta mucho trabajo soltar esas preocupaciones que no nos sirven para nada. Y ni hablemos de la deuda, que consume la paz. Lo económico y el consumo, esto se vuelve una prioridad, porque se nos ha dicho que eso nos va a dar una excelente vida de calidad. Da miedo, aterra dejar de ser clase mediera, y la prisa por tener esa fuente como tal nos da una preocupación más. Queremos tener una seguridad que realmente es líquida, de tener eso necesario que hay que comprar y consumir, lo que se me antoje, lo que de repente decimos con la cuestión del trabajo, pues porque me lo merezco. Pero a veces esa deuda rebasa más de lo que uno se llega a imaginar y se vuelve en algo que nunca termina. Pero la deuda termina por consumir al cuerpo. Solo piensan y piensan. No me gusta donde estoy, no me siento a gusto, no me siento cómodo, ya estoy cansado. Pero no hay movimiento. La mente solamente se anticipa. Y el resultado que veo en el futuro, porque ya me lo imaginé, no me da más que incertidumbre, porque no sé qué va a pasar. Así que mejor no decido, no elijo, no construyo. Y la vida pasa, pero no se dan cuenta porque están más preocupados por imaginar ese futuro inexistente sin construirlo todavía. Y entonces, conociendo esto, reconociendo la ansiedad, me doy cuenta de que claro que tiene un lugar, tiene un sentido en mi vida y en sus momentos es una emoción válida que si bien podemos aprender a reconocerla, podemos moverla. Claro que a la larga el que sea una emoción dominante tiene un efecto en mi vida, por mis relaciones o en mis relaciones y en el cuerpo. Pero entonces, bueno, ya me dijiste, psicóloga, todo lo que vivo ya lo sé, pero no me des más problemas, a mí dame soluciones, que yo sé que por algo están escuchando este episodio y viendo este video. Pero advierto, son 5 sencillos pasos los que yo voy a dar, que pueden ser realizados desde la comodidad de donde tú me estés viendo, con poca exigencia y pocos recursos, la verdad, para que puedas alcanzar esa meta. 5 sencillos. Paso número 1. Adelgace su cerebro. La obesidad cerebral es la acumulación de glucosa que sobreestimula el pensamiento y el cerebro, en vez de echarnos la mano, se vuelve el tirano del cuerpo porque quiere ser el protagonista. Una buena dieta de cambio de hábitos, bajarle a las excesivas cantidades de azúcar que uno de repente puede llegar a consumir, ya que el dulce produce una serie de pensamientos que alimentan dicha emoción, la podemos modificar y entonces integrar carbohidratos que sean más saludables y sobre todo naturales, como tenemos la parte de la miel de abeja, el amaranto, el pinole, incluso frutas de temporada, ¿no? Entonces esto nos va a permitir de alguna forma bajarle un poquito a esa loquita que tenemos y generar una gran nutrición a nuestro cerebro sin esa excitación excesiva que todo el tiempo anda sintiendo. Y, como no, limitar un poquito el consumo del pan para ese cambio a nuestro sistema nervioso que de repente puede llegar a sentirse alterado. Por otro lado, sería dejar de nutrir aquellas emociones que también pues se dan por las relaciones con los demás que solo están llenas de conflictos en la vida y se convierte en esta ansiedad que aparece
porque hay muchos problemas todo el tiempo por las situaciones que pues de ello puede derivar. Nos alimentamos de sentimientos que no son nada favorables por cómo nos relacionamos o nos vinculamos, y más porque nos cuesta trabajo soltar. Y puede aparecer el rencor, la competencia, el enojo, el coraje, el apego. Y qué mejor que en vez de hacerlo desde ese lugar sea la apertura, la cooperación, la tolerancia, el respeto, el esfuerzo propio, el que seamos cordiales, el que seamos compañeros y que tengamos más escucha y sobre todo cuidado. El objetivo sería que se busque un equilibrio, la templanza, que esta nos permite tonificar el estómago, al vaso y al páncreas. Aquí se recomienda un té de hinojo por las mañanas con la comida por 8 días. Y esto ayuda a reducir un poquito esa acidez que de repente podemos tener del reflujo, porque tenemos ganas de andar ahí diciendo cosas que de repente nos guardamos por nuestro enojo, porque hay mucho enojo en la vida, y para fortalecer los órganos. Paso número 2. Tómese un respiro. Yo sé que pareciera muy obvio este segundo paso, pero la verdad es que quizá hayas escuchado calma, respira, de las personas, de los psicólogos, de aquí una servidora, pero es que la realidad es que respirar es algo tan esencial que se nos olvida incluso cómo hacerlo de la manera correcta. Cuando el cuerpo humano está en este estado de alerta constante y el sistema nervioso también, los ritmos corporales se llegan a acelerar, incluyendo la respiración, que se hace con mucha prisa y se hace solamente superficial. No hay esa oxigenación adecuada para nuestras células y mucho menos para experimentar esa sensación de relajación como tal. Así que estamos confundidos mentalmente y con una especie de asfixia celular. Incluso puedes hacer el ejercicio de escucharte al momento de platicar con alguien cómo lo haces, o de escuchar a alguien que puede llegar a platicar siempre con rapidez y sin pausas al hablar. Aquellos que lo hacen, si te das cuenta, de repente es desde esta intranquilidad, si es que a ti no te toca. Pero por el contrario, cuando alguien que habla lento, sereno, tranquilo, hasta nos desespera porque lo hace desde un lugar que no estamos acostumbrados o nos duerme. La sugerencia es que si tú aprendes a respirar profundamente, lo puedes aprender a adaptar a tu vida diaria. Y les quiero invitar a que en esta semana escuchen la práctica que voy a estar compartiendo, que es una práctica corporal para la emoción de la ansiedad. Sin embargo, también tenemos una playlist que acá les dejo en YouTube para que vayan a revisarla, donde tenemos diversas prácticas, ejercicios, para empezar a identificar pues cómo está nuestro cuerpo, nuestra respiración, y que podamos ir adaptándonos a este tipo de ejercicios. Y ya una vez haciéndolo de manera constante, pues te puedes dedicar un tiempo para ti, tu cuerpo, tu energía, para realizar esta práctica. Ya una vez que tú vayas identificando y controlando esa forma de respirar, lo vas a hacer todavía más consciente hasta que se convierta en una forma natural de andar. Paso número 3. Sustituya disciplinas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que a los mexicanos se nos dice que somos poco o nada de disciplinados? Es que el mexicano no es disciplinado. Pero aquí el doctor propone algo muy diferente que precisamente sería muy valioso revisar y que entonces refuta ese argumento y dice, claro que el mexicano es disciplinado. Hay mucha disciplina en todos los días cuando nos quejamos de forma constante que si no es por el clima, que si hace sol, que si hace frío, que si no llueve, que si llueve, que el gobierno, que el vecino, que la pareja, que el papá, la mamá.
claro que hay una queja, todo el tiempo, todos los días. Y que de verdad, hasta para eso se requiere disciplina. El que revisemos el celular todos los días sin falta al despertar. Enojarse con alguien y pelear de forma constante, eso tampoco falta. Incluso hasta tomarse su refresquito sin falta todos los días, su cafecito con su cigarro, ¿cómo no? No hay ningún problema porque falte eso en nuestra comida del día. Entonces, la intención sería ver que eso claro que es disciplina y somos capaces de tenerla como mexicanos. Cambiar esa disciplina sería la propuesta, quizá por algo un poquito más para la vida. Ahorrar dinero o, ¿por qué no?, ahorrarnos una preocupación, aunque sea para no andar gastando nuestra energía. Tener esta práctica que les comentaba, aunque sea 5 minutos de su valioso tiempo. Enfocar esa disciplina a algo que sea para cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Prevenir un problema. Saber elegir nuestras batallas. O hacer algo para contribuir a las personas. Nos pudiéramos evitar de tanto. Y entonces, desde ahí, pudiéramos movernos desde la voluntad. Usando esta energía y fortaleza de los riñones. Para no vivir solamente en la queja o limitados. Y con esta voluntad, pues, hacerlo con mucha energía y con la intención de cambiar esa idea que podemos llegar a tener. Y no suena tan complejo. Además de tomar tecito de palo azul, 1 litro por 7 días y veamos qué tal nos va. Número 4. Haga, resuelva, viva. Quitarnos de esa racionalidad que nos encanta y que puede ser excesiva, que solo nos hace idear, pero eso sí, nunca accionar, sería nuestro punto número 4. Pensar en exceso nos puede llegar a alejar de la realidad. O sea, es que no está mal soñar, pero el tema es que nunca se concreta. Y hay que poner atención a lo que realmente está frente a nuestros ojos. De nada sirve que tú tengas una excelente idea o una idea innovadora si no la llevas a cabo. El tomar una decisión, elegir y el hacerlo desde esta conciencia es abrir posibilidades en nuestra vida. Hacer lo que se debe hacer cuando es el momento de hacerlo. Cuando hay un problema, simplemente enfrentarlo o resolverlo en dado caso. Y si no está en mis manos, no puedo hacer nada. Hay que permitir que lo resuelva a quien corresponde. Esa actitud me puede ahorrar mucha pérdida de energía. Porque cuando la vida está llena de cosas por hacer, de actividades que aparte me llenan y me hacen sentir alegría, simplemente se hace, se termina y se empieza a hacer la otra. Y es ahí donde descubres esta capacidad que tienes, primero para decidir. Y la ansiedad aparece, claro que aparece, pero de manera pasajera. Usar la determinación y el carácter para iniciar ese proyecto que yo sé que ya lo traes ahí y has estado pensando mucho en él, pero no lo has como tal llevado a cabo. Limpiar el hígado para, pues de alguna forma, moverlo y dejarlo fuera de todos esos corajes, ideas, resentimientos que no te permiten avanzar, pudiera ser la opción aquí. Y hacerlo con esta actitud, pudieras sentirte más fuerte y darle esa fortaleza para decidir hacer cosas ejercitando esa actitud de manera diaria. Un shotcito de medio jugo de limón con un diente bien picadito de ajo. Vámonos por las mañanas en ayunas por 7 días y ya está. Punto número 5. Construya un proyecto. Decidir hacer cosas es decidirse a vivir. Y conforme uno vive, se abre la posibilidad de irse descubriendo. Dejar a un lado y vencer los deseos, que son una gran fuente de ansiedad, porque vivimos fantaseando, sobre todo cuando deseamos la vida de alguien más
o como se nos dijo que tendríamos que vivir, y que eso solamente causa dolor, confusión y sufrimiento. Cuando no hay un camino o un rumbo a seguir, aparece esta confusión y uno se pierde y depositamos la felicidad en algo externo o ajeno a nosotros, que nos hace ver que como tal hemos perdido el camino. Y aquí cito, una mente llena de dudas es un espíritu oprimido. Es válido abrirse a descubrir aquello que busco, porque quizá no lo sé. A través de experimentar, descubrir la alegría de ser algo e ir descubriendo un proyecto para vivir que le dé sentido a mi existencia. Un proyecto de vida que me pueda ayudar a descubrir la compasión, la paciencia, la calma en mi interior. Para ello es necesario buscar un maestro o un guía, alguien que tenga mayor experiencia en el oficio de vivir. Y comenzar a ser agradecido, aceptando lo que soy y lo que hay, trabajando en aquello que busco construir. El acto de mirar a mi raíz y a mi origen. Agradecer a quien me dio la vida. Desapegarme y no apegarme a las emociones o sentimientos que no me van a permitir crecer. Estos actos pueden hacer que surja de mí este arraigo que necesito, que pueda poner los pies en la tierra y darme una identidad y un sentido de pertenencia para ubicarme en la vida. Al no tener estos principios básicos, pareciera que es más fácil estar bastante perdido y la vida se vuelve presa fácil de cualquier deseo o de cualquier fantasía. La primera meta es que seas agradecido con la vida, asumirla, vivirla y de ahí irla descubriendo, abrirse a ello para que uno se vaya encontrando, enamorarse de la existencia y poder decir, la vida es maravillosa. Pero bueno, si usted es muy ansioso y quiere saltarse todo este rollo de, bueno, sí, ¿qué más? ¿Y qué tengo que hacer? Pero dime rápido, esto es de rápido. Y todo este rollo que dimos, bueno, pues vamos a realizar en resumen para que usted no pierda la esperanza de encontrar rápido la respuesta y no se me vaya a aburrir en el video, ¿verdad? Resumimos cómo vivir sin preocupación en estos puntos sencillos y digeribles. Número 1. Cuide su cuerpo y baje el consumo en exceso de azúcares y emociones que sean destructivas, provenientes de relaciones que ya no sean para vivir y sean disfuncionales o tóxicas. Alimente la cooperación en vez de la competitividad. Busque alimentos frescos y naturales para su cuerpo. Siguiente punto. Aprenda a respirar de manera adecuada. Tener una práctica, hacer ejercicios de respiración profunda por la mañana, hacer meditación, yoga, qigong, ver las prácticas corporales de Construyendo Salud y Bienestar. Estas prácticas, intégrelas a su cotidianidad. Punto número 3. Cambie sus disciplinas. Si ya es disciplinado, pues está bien, pero que no sean disciplinas destructivas. Sustitúyala por una que le permita cuidar de su vida. Siguiente punto. Haga lo que siente. Haga lo que quiere o lo que necesita. Pero haga. Atrévase a vivir. Resuelva todos esos conflictos que están en sus manos. Ya deje de postergar. Decida haciendo. Ocuparse antes de preocuparse. Y por último, pero no menos importante, ser agradecido con la vida, con sus papás, con la tierra, sus espacios, su cuerpo, con esa actitud, el poder hacer las cosas. Esto le va a permitir haciendo ese proyecto de vida, con la intención de descubrir su lugar y su papel en la vida, con el objetivo de darle claridad mental y paz a su interior. Pero bueno, porque esto es fácil y rápido. Aquí no decimos mentiras. Es fácil porque depende de usted, no de nada ni de nadie, solamente es su elección. Y es un compromiso consigo mismo.
Es rápido si considera que se trata de acciones simples que requieren unos minutos de su vida tan ocupada que puede hacerlos en su cotidianidad. Y solo tiene que hacerlo por unos 5 o 10 años, que si uno lo puede poner a pensar, pues esto representa el 10% de su vida, que digamos, pues si hay mucha ansiedad o estas enfermedades, bueno, pues hay que trabajar, no es tanto. Además, la vida humana comparada con la de nuestro planeta es muy corta. ¿Por qué lo garantizamos? Hágalo y verá. En 5 años, después de haber hecho esto cada día sin falta y no tiene resultados, le devolvemos su dinero que se invirtió en lo que costó hacer este episodio. Vívalo, experiméntelo por su propia cuenta, que nadie le cuente, que sea sobre todo agradable para usted y para ir cerrando y para ayudarle a usted que me está viendo con este propósito, repita con voz firme conmigo: solo por hoy. Y con eso le garantizo que va a aprender a controlar la ansiedad fácil y rápido. Espero que hayan disfrutado mucho de este episodio. Es un tema que día a día llega en la consulta y me pareció muy valioso el hacer esto porque es un texto que me ha permitido conocer tanto y que claro que es un trabajo que aquí su servidora sigue haciendo todos los días. Muchas gracias por escuchar. No olviden compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Y nosotros nos vemos hasta la próxima.